Hoy quiero traeros al canal los resultados de tres de las mejores empresas en servicios de salud que tenemos hoy día en el mercado y obviamente las que hemos visto en el canal varias veces. Vamos a ver las tres, puesto que como ya sabéis tenemos sorpresa en una de ellas, veremos a ver en cuáles, y las otras dos, aunque parece que ya se acaba un poco la tortura financiera, puede ser que dé sorpresas de aquí a finales de este año. Recordamos que el servicio de salud, con respecto a las reformas de Medicare y Medicaid, tenemos sorpresas con respecto también a Donald Trump, que obviamente ya sabemos que rebajó previsiones, rebajó facturación y todo esto afectó a las tres empresas que vamos a ver ahora, junto con algunas más que hemos visto mediante en el canal. Empezamos viendo United Health, una empresa que es de las mejores que existen. De momento, beneficios estancados en cuanto a cotización de mercado, en el pre-market bajando un poquitín, lo mismo que subió ayer, ahora bajándolo. Tuvimos resultados ayer que ahora veremos, pero tenemos remontada desde el 60% de drawdown hasta el 40% aproximadamente. Tenemos de nuevo valoraciones en media más 1, de estar en la media menos 1. Es decir, hemos tenido oportunidades para comprarla, hoy día ya no lo son. Puesto que tenemos de momento, como ya digo, momentos un poquito de exigencia en cuanto a valoraciones que tendrán que ser repercutidas de aquí a finales de este año y principios del año que viene. Con todo esto, ¿qué vamos a ver? En reporte financiero, que vamos a verlo justamente ahora. Y es que aparte del reporte financiero tenemos noticias que vamos a ver. ¿Por qué? Porque bueno, pues a pesar de incluso lo que se ve, se eleva la previsión para 2025 y se espera previsiones para 2026 en el negocio de Medicaid. Como hemos visto antes, Medicaid y Medicare, tenemos noticias y previsiones para las compañías de seguros de salud en Estados Unidos. Obviamente esto va a hacer que el United Health, que es de las mejores que existen, eleve sus previsiones y al mismo tiempo, bueno, pues tenemos otro tipo de, noticias igual en cuanto a que se prevé que los ingresos de United Health aumenten más de un 12%. Esto no es cuestión de lo que haga ahora, sino de cuestión de los próximos 12 meses en adelante. Ya hemos visto en la anterior noticia que ya no es cuestión de 2025, sino 2026 el negocio, con lo cual vamos a ver los resultados porque tenemos justamente unos resultados un poquito apretados, ¿vale? Ya de antemano, porque aunque han subido en los últimos meses de 77.442 a 89.000 casi, en cuanto a ingresos premium, tenemos el total de ingresos que aumenta, ¿vale? Esto es muy importante, aumenta de 100.101.000 a 113.161. Obviamente los costes médicos también han aumentado. En cuanto al total, porque tenemos varios en varios, pero tenemos que aumentar tanto los ingresos como los costes de 92.000 a 108.900 prácticamente. Luego tenemos beneficios por acción, bajan, ¿vale? Es una sorpresa, pero esto baja. Con lo cual que tenemos de 8.708 a 4.315. Y aparte, obviamente, si bajan los beneficios por operación, bajan los beneficios netos de 6.258 a 2.543. La compañía se sigue desangrando. Aunque obviamente esto es una buena noticia porque más bajo ya no puede ir, no puede caer. Hemos visto como el beneficio por acción también caía, pasamos de 2,59 a 2,92, con lo cual la cosa vuelve a subir un poquitín, ¿vale? En este sentido sube y bueno, pues la empresa al final termina dando buenas expectativas, puesto que ya ha dicho que, como hemos visto antes en la noticia, que vamos a ver si todavía lo podemos ver por aquí, pero bueno, tenemos aquí justamente los ingresos por United Health, por Optium, por, pues diferentes tipos de ingresos que no vamos a verlos, pero vamos a repasarlos un poquitín por encima, ya que al final, bueno, pues tenemos que, obviamente, el total de ingresos consolidados aumenta de 100.120 a 113.161, es decir, vuelve a aumentar otro poquito. Obviamente, como los costes también han aumentado, pues la cosa no termina de despegar para la empresa, que obviamente vamos a ver ahora. ¿En cuanto a qué? Bueno, pues en cuanto a las previsiones que tenemos
en United Health, puesto que tenemos aquí lo siguiente. Si vamos a la Q3, como tenemos justamente aquí, vemos que el beneficio por acción, ¿vale? Yo aquí no me invento absolutamente nada. Habilitamos el grafiquito de por aquí y es que tenemos obviamente sorpresa en cuanto a que la empresa sube de 2,80 a 2,92 como veíamos. Con lo cual da sorpresa, tenemos 4,46 que lo veíamos ayer. Pero como quería esperar a tener las tres ramas de la misma moneda, pues quería esperar un poquito a tener también los resultados de las otras dos empresas que nos quedan ahora por ver. Obviamente, ¿qué seguimos viendo? Que anualmente, después del desplome que tenemos en el 2025, desplome de mercado, la empresa luego volverá a subir, pero obviamente no vamos a ver esto. Perdonad que he tenido llamada imprevista, entonces vamos a continuar, porque como decíamos, ¿vale? Tenemos justamente la sorpresa que no recuperará 2028 hasta, bueno, 2024 no se va a recuperar todavía. Puesto que, como veníamos diciendo, ¿vale? Tenemos recuperación, pero no se prevé todavía la recuperación que teníamos en el 2024 en cuanto a la previsión anual. Veis, si lo veis por aquí, tenemos 27,61 y en 2028, aunque muy cerca, tenemos 26,69. No vamos a recuperar esos niveles de momento, pero bueno, pues poquito a poco iremos recuperando. Obviamente, venimos de una caída dantesca, ¿vale? Recordamos. ¿Por qué? Vamos a quitar un momento la previsión. Bueno, la valoración, perdón, y vamos a pintar un momento la línea horizontal que teníamos de última caída por aquí, y luego tenemos obviamente la otra caída que teníamos por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Venimos de una caída exageradísima, ¿vale? De un 60 y pico %. Obviamente esto no se recupera de un día para otro. Tenemos dos puntos de inflexión, ha tocado el primero, recuperación, obviamente no sé exactamente dónde nos quedaremos en cuanto el punto, mira, justamente lo tenemos aquí, voy a empezar a marcarlo, que estaría justamente en estos puntos, y bueno, nos quedamos en vistas de lo que hizo en aproximadamente 2021-2022. Entonces, esto repercutido a los ingresos y beneficios, obviamente, vale, lo vemos ver por aquí, aunque los ingresos aumentan, los beneficios siguen cayendo. La compañía se recupera, pero no a los niveles que nos gustaría. Y es que vamos a tratar de 3 a 4, como veíamos antes en la previsión. Obviamente, ¿qué más podemos ver? Las recompras siguen aumentando, 2,60. También tenemos el dividendo en 2,60, con lo cual ya son 4, un 5,10, 5,20 aproximadamente. Entonces, mientras la compañía no termina de recuperarse, pasamos del dividendo de 2,40 a 2,60. No está nada mal, porque mientras la compañía sigue aumentando sus poquitos, se sigue recuperando, pues seguimos un poco teniendo un poquito de lucidez en cuanto al mercado. Ahora, ¿qué más podemos ver? Las recompras siguen en activo, con lo cual una cosa muy buena. El free cash flow sí que ha bajado un poquito, pero nada espectacular. Y bueno, pues tampoco hay mucho más que ver. La empresa, el pago operadores sigue estando por debajo, así que tampoco hay mucho más que ver. La deuda ultra controlada y en máximos históricos. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos ver más por aquí? Si tenemos en cuenta lo siguiente, las recompras siguen en activo y veis que están bajando en circulación. Esto viene muy bien porque aunque no nos compren de momento acciones los grandes inversores, pero de momento la tenemos, si hemos visto antes bien, recuperándose del drawdown tan grande que teníamos y recuperándose a sí misma. Entonces no está nada mal en cuanto a lo que pueda llegar a pasar. Y vamos ahora a pasar a la siguiente, y es que tenemos novedades de CVS Health, que bueno, pues a pesar de lo que se pueda esperar en el reporte, tenemos estancamiento. La compañía parece que de momento no termina de brillar, seguimos en un drawdown de un 15 y pico %, cerca de la mediana y cerca, bueno, que no se recuperar en cuanto a valoraciones. Vamos a ver un poquito lo que es el resultado, porque al final tenemos, en cuanto a qué, total de ingresos que tenemos, se recupera, ¿vale? Se recupera de 95.000 a 102, casi 103.000. Obviamente el beneficio operativo, los ingresos operativos de momento no terminan de recuperarse, pero ahí estamos. O sea, no terminan de recuperarse. En cuanto a ingresos, sigue limpiando la empresa, pero tenemos aquí un cambio bastante positivo, como si fuera una pequeña sorpresa, y luego un cambio en EPS ajustados, el beneficio por acción, que aumenta, ¿vale? Esto es una muy buena sorpresa, aumenta de 1,09
a 1,60. Entonces, un cambio de 0,51 que viene muy, pero que muy bien, y que podemos ver luego en cuanto a también a temas ajustados. Podemos ver aquí en el beneficio ajustado que igual pasamos de 2024 1,09 a 1,60, 1,61, 1,60. No está nada malo, pero por aquí justamente se incrementa los beneficios por acción, con lo cual la empresa sigue ganando cada vez más. El guidance, los beneficios en el 2025 siguen remontando, así que no está, pero que nada mal. Y es que, como veis aquí, más del 81% de lo que tiene viene por Medicare Advance. Entonces, estos son los planes caros de los programas de las subvenciones o lo que sería el SESCAM. Bueno, el SESCAM, la Seguridad Social aquí en España, viéndose parecido a Estados Unidos. Tenemos obviamente que el efectivo en cuanto al los impuestos que entran en efectivo eran de 14,6, ahora en comparación a 32,4. Es decir, la cosa sigue, ¿vale?, en línea positiva para recuperarse. Obviamente, los intereses se incrementan en unos cuantos millones, no está nada mal porque siguen valiendo a cada vez más. Incrementamos en 7,8 en los ingresos totales, así que la empresa, como digo, sigue aumentando. No sé si tenemos algunos temas por aquí, pero seguramente haya. Mira, por ejemplo, aquí tenemos los totales de ingresos por los diferentes tipos de Medicare, los tipos de servicios que ofrecen, y que bueno, pues siguen aumentando un poquitín. Algunos, de momento, en cuanto al ratio de beneficio, de momento se están curando en salud, de momento aún no han conseguido solucionarse con respecto al año pasado. Vemos que hay un cambio de 2,4%, no es nada relativo, pero sí que el total de ingresos sigue aumentando de 33.000 prácticamente a 36.000 prácticamente. Entonces, la empresa sigue aumentando, no está nada mal, sigue mejorando, que esto es algo fundamental a la hora de tenerlo en cuenta. Y es que aquí vemos justamente en cuanto al tema ingresos por cada una de las partes, tenemos aquí al final los ingresos totales, que pasamos de 95.000 a 102.000, como decíamos antes. Entonces, no está nada mal en los últimos 3 meses, y en los últimos 9 meses pasamos de 275.100 aproximadamente a 296.000, con lo cual algo muy positivo para la empresa. Luego que tenemos, aparte, luego los costes de servicios vendidos, que obviamente también aumentan un poquito, que pasamos de 52.948 a 57.000. Obviamente los costes aumentan, si aumentan los ingresos también aumentan los costes, porque al final vendemos mucho más. Pero bueno, la cosa va un poquito a poco remontando. Entonces, pues parece ser, oye, que la cosa, pues muy posiblemente acabemos en muchas mejoras. No viene aquí el net income, no sé si lo podemos incluso ver, voy a intentar buscarlo, a ver si aquí aparece algo, por tenerlo un poco para allá. Si no, pues habrá que ver en cuanto a los CPS. Aquí está, ¿vale?, el net income, que no era capaz de verlo, pero pasamos en cuanto a un cambio de 4.061, pasamos de 71 a 3.990, es decir, la empresa aumenta muchísimo. De aquí, obviamente, que tengamos los CPS ajustados de 1,09 a 1,60. Obviamente la empresa sigue aumentando. En los últimos 3 meses hemos visto esto, ¿vale?, lo que tenemos justamente por aquí. En los últimos 9 meses pasamos de tener 4,23 a 5,66. Es decir, los ingresos netos junto con la subida de ingresos, lo tenemos justamente por aquí. Tenemos los ingresos totales y luego el beneficio neto, que aumenta muchísimo en consideración. En los últimos 3 meses, porque habíamos tenido un desangrar la empresa, ahora en los últimos 9, vemos aquí justamente, si hacemos la línea, vemos cómo pasa de 2.963 a 1.195. Es decir, la empresa en los últimos 9 meses se sigue desangrando. Mejora con los últimos 3 porque veríamos de que estaba en la mierda, pero la tenemos ahí mismo recuperándose poquito a poco, así que no está nada mal con respecto a lo que podíamos llegar a ver. Obviamente esto se va a ver reflejado en cuanto en este apartado de por aquí, que tenemos ingresos, como veis, aumentando, el beneficio se estanca, pero de momento se empieza la recuperación, que es algo muy importante tener en cuenta, la recuperación. Y luego, ¿qué más podemos ver? Tenemos el crecimiento 12,4, no es, prácticamente no va a crecer más en lo que cada año. También lo veíamos en la otra, que si no recuerdo mal, aunque no sé si lo hemos dicho, pero en la otra tenemos
un forward PER de 22, lo que viene siendo un crecimiento de unos 10 a un 11 aproximadamente. Aquí tenemos incluso más bajo, 12,4. ¿Qué más podemos ver? El dividendo de 3,24 pasamos a 3,32. Crece aunque la empresa se diluye. Esto quiere decir que para sobrevivir la empresa diluye un poquito más, emite acciones para poder sortear lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que tenemos la deuda en máximos, como veníamos contando, en el 4, que sería lo máximo que nos gustaría a nosotros por el canal. Y luego aparte, ¿qué más podemos ver? Tenemos el free cash flow bajando un poquitín, la empresa sigue tirando de free cash flow para sobrevivir. Tenemos el net income, los beneficios netos que siguen bajando, aunque la empresa se ha limpiado un poquitín con respecto al trimestre anterior, según veíamos. Tenemos el CAPEX, que bueno, sigue en misma línea. El cash flow, que bueno, las gestiones por cash, que de momento no hay nada. Y las recompras prácticamente paradas o emitiendo acciones. Que es lo que veíamos justamente. Y aparece por aquí que después de hacer unas cuantas recompras ha empezado a emitir para poder financiarse. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué podemos prever? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues vamos a ver un poquito en cuanto a sus previsiones, porque lo tenemos justamente por aquí. Si venimos aquí a previsiones, pues vemos cómo la empresa puede llegar a crecer. De momento está limpiándose por dentro, con lo cual se estanca, pero tenemos buenas previsiones. Decíamos que estábamos en 12 aproximadamente, tenemos un promedio de un 4, de momento estancamiento, aunque posible compra para futuro. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Q3 obviamente se limpia con respecto a la Q3 de 2024, que a lo que veíamos sigue aumentando, aunque no aumenta tanto como teníamos en la Q2. Entonces, de momento está en bajada, que esto lo podemos ver ahora mismo por aquí. Si ponemos y seleccionamos esto, vemos cómo la empresa estaba en detrimento. Tenemos en la Q4, que será justamente el momento clave para empezar, luego remontada, y luego iremos de momento, bueno, pues viendo un poco la evolución. A niveles anuales vamos a ir viendo cómo la empresa vuelve a recuperarse también como una Excel Help, así que no está nada mal. Y como sorpresa, que era lo que queríamos traer al canal, tenemos Centene Group, que a pesar de lo que se estimaba, ha dado una sorpresa porque, bueno, ya prevén que la cosa va a mejorar en cuanto a 2026. Sigue en línea, así que la empresa sigue mejorando, ha gustado los resultados, aunque han sido muy ajustaditos. Seguimos en un drawdown de un 65% y unas estimaciones muy elevadas. De momento, forward P de 22, bueno, 20.9, 21 aproximadamente. Tenemos resultados en cuanto a qué. Bueno, lo podemos ver por aquí. Tenemos sorpresa en cuanto a los EPS, que es de estar en negativo a 0,50, es decir, positivo con un poquito de beneficio en 0,10, que no está nada mal. Venimos de múltiplos negativos en trimestres anteriores, que ya lo estuvimos viendo, con lo cual aquí vemos que esto ha gustado al mercado porque se incrementa los EPS en cuanto de 0,25 al menos en $2, con lo cual era lo que decíamos, pasamos de 0,25 a $2, pasamos de estar en pérdidas a tener beneficios, con lo cual la cosa tiende a ir mucho mejor. Total de ingresos casi 50.000, entonces no está nada mal. El problema es que no he conseguido encontrar dónde están los net income. Vamos a intentar buscarlo otra vez, pero creo, si no recuerdo mal, que lo tenemos simplemente por EPS ajustados. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que no podemos ver, tenemos que hacer un cálculo de todas las acciones que tienen circulación, pero bueno, podemos ver un poco el cálculo de cómo estaba a cómo está ahora mismo en cuanto a qué. Si miramos un momento pantallita, vemos aquí el net earnings por acción, vale, repito, por acción, que pasamos de los últimos 9 meses de 3.300 y pico a 1.600 y algo. La empresa sigue mal. En los últimos 3 meses tenemos 849 a 245, la empresa sigue mal, pero empieza a remontar, que era lo que queríamos un poquito ver en cuanto a trimestres anteriores. ¿Y esto cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues porque aquí tenemos aquí los programas de Medicaid que total siguen poquito a poco remontando, y es que tenemos obviamente aquí la noticia que puesto aumenta, aunque no veamos en las previsiones. Tenemos que Centene supera en 0,66 las previsiones de la EPA en el trimestre del año. Esto obviamente lo podemos ver en las previsiones, como decíamos antes, vale, que obviamente pasamos de unas pérdidas extraordinarias, donde se preveía o se estimaba un poquito que la cosa fuera un poquito mejor, pero no era así, con lo cual aquí en la Q3, que se estimaba ya pérdidas y desbanque de la empresa,
ha dado unos buenos resultados con lo que se esperaba, es decir, que bueno, se esperaba algo desastroso, con lo cual han aumentado un poquitín, la cosa sigue, bueno, veremos a ver en la Q4 cómo camina, porque obviamente pues tenemos aquí algo a tener muy en cuenta. La empresa, como veis, de desplome aumenta un poquitín con lo que se espera en previsiones. Veremos en la Q4 que es el desplome que todas las empresas ven, pero luego a nivel de la Q1 en adelante parece que la Q1 puede ser el momento perfecto para poder salirnos de la empresa. Veremos a ver si sí o si no. Todos los que estén en la empresa o los que no nos guste, esto ya es cuestión de cada uno. Pero luego vemos aquí lo siguiente, y es que tenemos a niveles más anuales recuperación de 2005 en adelante. Obviamente va a tardar, como en todas las demás, porque ni siquiera en 2028 como en el resto va a recuperar niveles de 2024, de cómo estábamos. Venimos de 6,84 y tendríamos lo más cercano 6,72. Entonces, esto tener en cuenta que estamos en una opción neutral, si tenemos acciones, mantenerlas, según dicen los analistas, si no, tampoco se cuenta mucho entrar en compra. ¿Por qué? Porque incluso el máximo que nos dice aquí de previsiones está por, bueno, tenemos el promedio que está por debajo de lo que se prevé, y el máximo que tampoco hay que hacer en muchos casos porque esto varía mucho más. En todo caso, el promedio estaría ahora mismo en 2,44 y tenemos aquí que Centenario ahora mismo estaría en previsiones de 20,9. Entonces sería un 10 y pico, en lo otro era un 2, no merecería mucho la pena la entrada. Si la tenéis, aguantarla. Entonces, bueno, tenemos justamente aquí, ¿veis? Crecimiento en ingresos, desplome en beneficios, seguimos con el desplome, seguimos con la sangría, como las otras, pero veremos a ver qué es lo que nos depara a cada uno. Luego que tenemos, las recompras las bajan, aunque las bajaron hace ya un tiempo, pero aquí justo vemos lo siguiente, y es que tenemos del desplome de recompras, ahora las empiezan a subir un poquitín, porque ya que nadie quiere apostar en ellas, pues pues directamente las van a poner un poquito más en alto. ¿Qué más tenemos? No tenemos dividendo, lo veis aquí, no tenemos dividendo, pero lo van a poner en 2,71. Con lo cual esto es lo que ha gustado al mercado, por eso sube las acciones, veremos a ver en los próximos trimestres cómo acaba la cosa. Y aquí que lo que vemos muy en alto, las recompras, que lo que veamos aquí, el net income bajando, que es algo a reseñar porque tenemos justamente aquí, ¿veis? El net income bajando un poquitín. Luego que tenemos el free cash flow se mantiene pero en mínimos múltiplos. Tenemos el CAPEX que sigue en línea, pero lo que más sorprende es justamente las recompras, que si venimos a estos puntos, vemos como la empresa sigue bajando acciones en circulación. Entonces no está nada mal en este caso. Podemos ver cómo la empresa se sigue recuperando, la deuda la tiene ultra bajita, es la que tiene mejor deuda de las tres, y la deuda la tiene, bueno, pues de momento bajándola, ya que se ven más o menos bien, pues han decidido bajar la deuda, aunque las previsiones están ahora mismo en unas proporciones extremadamente altísimas. Si nos venimos justamente por aquí y aumentamos, vamos a poner, como siempre, la rayita de por medio para tener una mejor visualización, y justamente aquí tenemos lo siguiente. Si veis, teníamos aquí un pequeño parón, que era obviamente donde hizo el parón en su momento. Aquí tenemos el siguiente, que es la barrera que coincide con el suelo que hacíamos por aquí. Entonces esta es la zona de los 40 donde sería muy difícil taparla, pero venimos de un desplome como todas las otras de un 60 y pico %. Obviamente en cuanto a valoraciones está altísimo, pero veremos a ver por qué, porque tenemos que se ha puesto por el simple hecho del BPA, el beneficio por acción, que ha rebotado muchísimo, y venimos de valoraciones extremadamente bajistas. Entonces habrá que tener mucho cuidado, pero es la única empresa que de momento ha dado sorpresa con un más 10 en el mercado, subiendo de un desplome de casi un 80% a 65, que es lo que mantiene hoy día. Entonces, bueno, pues con esto simplemente ponedme en comentarios qué opináis de las tres. Hemos visto un Excel Health como la cosa se destacaba un poquitín, aunque recupera con respecto a trimestres anteriores. CVS exactamente lo mismo, valoraciones muy positivas, aunque de momento recuperando, haciendo limpieza dentro de la empresa. Y la que da sorpresa esta vez es Centene, que por beneficio por acción y por provisiones de 2026 la cosa sigue aumentando. Así que lo dicho, ponedme en comentarios qué opináis de las tres, qué opináis del vídeo. Si tenéis alguna de las tres, ponedme en comentarios y os leo como siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.